Multicanal Radio os trae El Cuartelero, con el general Agustín Rossetti y David Díaz Cabo, vuestra hora de historia militar y geoestrategia. Buenas tardes, amigos del Cuartelero, bienvenidos a otro nuevo programa aquí en Multicanal Radio, como todas las tardes en directo en la emisora y en YouTube, y después nos tenéis en diferido pues en las plataformas habituales, YouTube, iVoox, Spotify, y como siempre tenemos con nosotros, está aquí conmigo como siempre, pues el general Rossetti. Buenas tardes, mi general. Buenas tardes, David. Dispuestos a continuar con la última sesión, que estuvimos hablando de temas estratégicos, ¿no? Pero ya tocando a España, ¿no? Eso es. En Sí, este sí, caso. recordar que tenéis ya hicimos una primera parte de este programa sobre la política de defensa, después lo intercalamos con una entrevista con el coronel Saldaña sobre la actualidad geoestratégica, tanto española como mundial, y hoy retomamos lo que es la política de defensa española para seguir con esta serie de programas. Recomiendo escuchar los dos anteriores y hoy vamos a seguir con ello. En el último programa, por recordar un poco, hablamos sobre todo del tema de la defensa, lo importante que es pues los actores que participan en ella, las amenazas que puede tener pues un país, en este caso el nuestro, los intereses, tanto los nuestros como los de los adversarios, y el empleo de la fuerza que viene dado mediante los medios, las políticas y los compromisos que adquiere cada país. Y hoy vamos a entrar ya más a fondo con lo que es la política de defensa. Y nada, esto yo iré acotando alguna cosilla, opinando, pero el programa lo va a llevar el mayor peso, pues el general, que es el que realmente es el experto en estos temas ya de nivel estratégico. Yo siempre, como digo, yo me quedé en el nivel táctico y toqué el operacional, pero al estratégico no, a mí no me dio todavía mi empleo no llegaba tan arriba. Para ello el del general, por suerte, sí. Pues mi general le dejo con la política de defensa, que es Sí, en donde habíamos quedado justamente. muy bien, pues nada, pues muchas gracias, David. Según me parece recordar, ¿no? Habíamos Sí, estado hablando de sí, estrategia de seguridad nacional. eso es. Estrategia nacional, habíamos dicho pues lo que era. En la estrategia de seguridad nacional, pues cambió el concepto de seguridad nacional. En los tiempos de la Guerra Fría se decía que la seguridad se definía como el resultado de la defensa, que el, si el país estaba seguro, era porque había una política de defensa adecuada. O sea, la defensa era adecuada, entonces eso producía seguridad. Es decir, era un concepto, vamos a decir, pasivo, o de resultado, ¿no? Mientras que, claro, después de la Guerra Fría, ahí siempre hablamos de como que había durante la Guerra Fría que había como dos elementos, ¿no? Uno es el riesgo, el peligro, digamos, ¿no? Y el otro es la estabilidad. La Guerra Fría fue una época en la que había pues, un riesgo muy alto hay que darse cuenta que el concepto estratégico que se acuñó en aquella época pues fue el de destrucción mutua asegurada. Es decir, había dos bloques, entonces porque se podían destruir mutuamente y bueno, todo descansaba sobre la disuasión. Era muy peligroso y si eso fallaba, pues el resultado era catastrófico, ¿no? Decía, había mucho peligro, ¿no? Pero sin embargo, una situación muy estable, porque cada uno de las dos superpotencias, ¿no? Que lideraban pues, uno de los bloques, pues mantenía las relaciones internacionales dentro de su respectivo bloque, pues dominado por esa superioridad, ¿no? Con lo cual, el mundo, pues las guerras, ¿no? Si las había, eran guerras limitadas, guerras muy controladas,
pero que no daban lugar pues a una proliferación de conflictos, ¿no? También la proliferación nuclear entonces pues era al principio pues, mucho más limitada, ¿no? Bueno, pues ese panorama de riesgo alto y estabilidad también alta, ¿no? Pues se pasó a la caída del este, cayó el telón de acero, pues a una situación justamente al contrario. Ese riesgo de destrucción mutua asegurada entre los dos bloques pues desapareció, o sea, bueno, al menos se mitigó, ¿eh? Y la Gran Guerra desapareció del horizonte, pero sin embargo la estabilidad disminuyó. O sea, fue una época de mucha mayor inestabilidad. Entonces había que buscar una forma de que de poder, digamos, fortalecer la estabilidad previniendo los conflictos o apaciguándolos, ¿no? Es decir, interponiendo pues eh, estos misiones de paz, operaciones de paz y tal, ¿no? Por los distintos ejércitos occidentales. Claro, al disminuir el riesgo de la Gran Guerra, pues también los ejércitos podían desarmarse, ¿no? En gran medida, en reducirse. Y entonces pues apareció lo que se llamó los dividendos de la paz, ¿no? Sí. De la paz, todos los ejércitos disminuyeron, los gastos de defensa también, progresivamente, que se pudieron dedicar a otros fines, y las Fuerzas Armadas pasaron de tener el foco, ¿no? en operaciones de combate de alta intensidad a tenerlo pues, en operaciones en misiones de paz, ¿no? Sí, Bueno, eso esto en general se ha visto sobre todo en los ejércitos europeos. Somos, digamos, la zona del mundo donde más hemos podido sufrir o adaptar esa política de los dividendos para la paz. A otros países de otras zonas del mundo no siguieron esa idea. sí, exactamente, eso fue lo que pasó en los Balcanes, Sí, eh, sobre todo, ¿no? Pues, el largo conflicto de los Balcanes, que es un conflicto en el que la intervención que tuvo primero directamente Naciones Unidas, ¿no? Pues sí, luego la OTAN, y luego pues también ha participado también la Unión Europea, ¿no? Pues ha sí, sido precisamente pues para controlar ese conflicto, impedir que escale, tratar de que termine, y en fin, proyectar estabilidad dentro de Europa. Eso es lo que se ha estado haciendo durante toda esa época. Que la seguridad ha pasado a ser un concepto en sí mismo. Es decir, la seguridad nacional de lo que trata precisamente es de impedir las guerras, impedir las causas de la guerra y ponerle remedio a los conflictos que hayan estallado, controlar las crisis. Bueno, pues este concepto de seguridad nacional es un concepto axial, de forma que se considera que esto de una nación está segura porque promueve la paz. O sea, sí, se pasó de ese si vis pacem para bellum, ¿no? O sea, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Pues si quieres la paz, trabaja por la paz. Bueno, sí, estos fueron los felices años 90 hasta sí, que la guerra volvió a aparecer. La guerra volvió a aparecer, en realidad ya había aparecido pronto, o sea, relativamente pronto desde el principio fue la guerra del Golfo, de estas guerras ya hemos sí, hablado, ¿eh? Pero claro, estas fueron guerras que de las pocas veces que se ha podido aplicar la Carta de Naciones Unidas, el sistema sí, de seguridad colectivo basado en la Carta de Naciones Unidas. Ahí lo que se hacía era, pues, igual que en la sociedad humana, ¿no? En general, ¿no? Pues está formada por personas y a los delincuentes, pues, se les declara como tales por los tribunales y se les mete en la cárcel y tal, ¿no? Pues en este caso, la Carta de Naciones Unidas prevé en el capítulo 7 que, así como la guerra ya no era un instrumento de las relaciones internacionales, sino que se tenían que, las relaciones internacionales, los conflictos se tienen que resolver pues, de una forma pacífica, sin coacciones. Si alguien iba contra eso, es decir, como si
en la sociedad humana pues fuera contra la ley, pues la sociedad internacional se consideraba que iba contra los fundamentos del orden internacional y entonces se declaraba, por, vamos a decir, una imagen de tribunal, aunque no sea exactamente eso, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y, se disponía, se acordaba, pues emprender operaciones contra ese, ese país, ¿no? Ese Estado que había causado, pues, que era agresor, ¿no? Que había causado pues, una ruptura del orden internacional, actuando de forma contraria a la ley. Bueno, pues esto se hizo en la Guerra del Golfo, en el 91, exactamente. Se formó una coalición que, aplicando por las resoluciones de Naciones Unidas, pues, Sí. fue contra Irak. Y ya eso no se pudo esto repetir ni en Kosovo, porque claro, en Kosovo ya funcionó, mientras que hubo un consenso total en el Consejo de Seguridad, es decir, no hubo ningún país que interpusiese su veto de los 5 grandes que podían hacerlo, pues ya en la crisis de Kosovo sí lo hubo, y entonces hubo que acuñar aquello de la injerencia humanitaria, ¿no? Sí. Que realmente estaba al margen de Naciones Unidas, era una interpretación, digamos, extensiva de la carta con la que no todo el mundo estuvo de acuerdo. Y luego, sobre todo, ya en esto, con el comienzo del siglo, pues fue el ataque contra Washington y Nueva York, que dio lugar a la primera invocación que se hizo del artículo 5 de la Carta del Tratado De de la, Washington, sí, la OTAN. la OTAN, la Alianza Atlántica, que lo invocó Estados Unidos, que había sido atacado en su territorio, es decir, en el área cubierta por el tratado, y desde un país fuera de área, pero realmente Sí. pues había que tomar las medidas correspondientes y tal, ¿no? Y de hecho se tomaron, aunque al principio fue Estados Unidos quien concurrió allí con algunos de sus aliados, pero finalmente pues se creó pues un mando específico, una fuerza Sí. conjunta de la OTAN para actuar en Afganistán. Bueno, poco a poco ese idílico ambiente de los años 90 pues se fue disolviendo, se fue desplazando hacia digamos, una situación pues mucho más realista y convencional, ¿no? Bueno, pero la seguridad nacional quedó ahí, se quedó ese concepto activo de seguridad nacional que comprende no solamente la prevención de esto de la guerra, ¿no? Sí. ¿no? Es decir, el control de las crisis, ¿no? Que pueden llegar a producirlo y tal, ¿no? Sino incluso ocurre a la sociedad de desastres, de catástrofes naturales, ¿no? O sea, todo eso forma parte de ese sistema de seguridad nacional. Y ahora, dentro de todo ese sistema, precisamente, esto, prevenir y proteger a la nación de los ataques militares, propiamente militares, eso, esa es la defensa. De manera que tenemos una estrategia de seguridad nacional, tienen todos los países, pues desarrollan la suya, y dentro de esa estrategia de seguridad es como en fin, como las muñecas estas matruscas, ¿no? Sí. Esto, pues, es una Una cosa cosa que está va dentro de otra. dentro de otra, pues dentro de lo que es la estrategia de seguridad nacional, pues hay una estrategia nacional de defensa, hay una estrategia nacional militar, que hay países que la desarrollan como tal, y, o sea, pero todavía no hemos hablado de política de defensa, ¿no? Bueno, no hemos hablado de política de defensa, pero sí estamos viendo que todas esas estrategias, ¿no? Estrategia de seguridad nacional, estrategia nacional de defensa, son, como decíamos, el pensamiento que guía la acción. Es Sí. decir, el pensamiento que guía la política pública a poner los recursos necesarios para que las Fuerzas Armadas estén en condiciones de afrontar esos riesgos y amenazas, eso es la política de defensa. Se tiene que basar, lógicamente, en una estrategia. Decíamos que la estrategia, habíamos utilizado el término del general, la definición del general Boffer. Sí. El general Boffer
es una definición que se hace en Francia, pues en un momento en que Francia ha perdido, vamos a decir, no es la Segunda Guerra Mundial en cierta medida, hubo una derrota de Francia en la Segunda Guerra Mundial, aunque después pues supo Sí, unirse el general de Gaulle a sí, al carro de los vencedores, ¿no? sí, Pero es cierto que Francia en 1940 tuvo un gran revés, lo tuvo en Indochina, lo tuvo en Argelia. sí, Cuando cayó la Cuarta República, entró la Quinta República con el general de Gaulle, pues el general de Gaulle puso las bases pues, de una acción exterior nueva, pues, de una nueva estrategia, ¿no? Y en la que se destacaba a Francia como actor, como sí, actor y titular de unos intereses que tenía que proteger y que no le había servido de nada estar en la Alianza Atlántica para que esos intereses hubieran sido promovidos también por sus aliados. sí, Concretamente ni en Argelia, bueno, ni en China, ni en Suez, en la crisis de Suez, mm, tanto Francia como el Reino Unido pues salieron también pues esto con el rabo entre piernas, ¿no? Sin que los Estados Unidos en este caso no pues estuvieran dispuestos a seguir apoyando sí, potencias imperiales europeas porque ya tenían sí. otra visión del mundo, ¿no? Es que eran unas potencias, en general, eran potencias colonizadoras Claro, y después del final de la Segunda Guerra Mundial todo eso va en declive, las grandes potencias no están dispuestas a apoyar ese tipo de políticas que tienen tanto Francia como el Reino Unido y es cierto que militarmente e incluso políticamente esos dos países tienen una serie de fracasos a lo largo de todos esos años. claro. En aquella época pues se hablaba mucho de política, pero no se hablaba de estrategia. O sea, pues, Sí, no tenían esa, aunque tuviesen una cultura estratégica que venía de atrás y tal, ¿no? sí, Pero no tenían. Entonces es cuando se desarrolla junto con ese nuevo concepto de autonomía estratégica en Francia, sí. de la conclusión que sacan. Y Francia pues se convierte en una potencia nuclear, Mm, oye su propia arma nuclear, la Force Frap, ¿no? sí, Y el padre, digamos, de la Force Frap francesa es el general Boffre. El general sí, Boffre acuña una definición en su magnífica obra, pues, Introducción a la Estrategia, que es un clásico, que sí. la lectura recomiendo porque es muy reveladora, ¿no? De lo que iba a ser el mundo después. Realmente es una obra teórica, ¿no? Sí. Y, Tengo yo por aquí la definición, si quiere la digo, mi sí, general. sí, Boffre, el general Boffre dice, y yo creo que es totalmente aplicable hoy en día, dice, la estrategia es el arte de la dialéctica, de voluntades que emplean la fuerza para resolver los conflictos. Eh, bueno, ahí tenemos esa definición que es una abstracción, sí, digamos, ¿no? Pero que va y es muy realista, porque cuando se está diciendo precisamente, ¿no? Se acaba de decir prácticamente 10 años atrás, ¿no? En la Carta de San Francisco, ¿no? Que se renuncia a la guerra como instrumento, ¿no? Para la resolución de los conflictos, es decir, que formas pacíficas y tal, ¿no? Nos sale el general Boffre, mm, Francia, Enfant Terrible, pues diciendo que en arte de la dialéctica de voluntades que emplean la fuerza para la resolución de conflictos, ¿no? Bueno, esto es una definición rompedora, sí, muy realista, ¿no? Pero claro, eso es lo que es verdad, porque claro, ha desaparecido en realidad la fuerza para la resolución de conflictos, ha desaparecido el panorama. No, no, no ha desaparecido. Hay un orden internacional, hay un idealismo, mm, en fin, una escuela idealista, digamos, que ha puesto todo esto en pie, todo un sistema jurídico, pero el derecho internacional ciertamente pues es un derecho que le falta uno de los elementos fundamentales del derecho, que es la coercitividad. mm, Bueno, ¿y qué pasa? Claro, se nos dirá, no, hay coercitividad. Mira lo que pasó en el Golfo. Pues el mm, Golfo pues se obligó, sí. se le impuso las resoluciones de Naciones Unidas, ¿no? Tal, ¿no? Mi Como, general, si me permite, en el Golfo yo creo que funcionó
porque Saddam Hussein, hemos hablado usted y yo de la guerra Irán-Irak y de la guerra del Sí, sí, Golfo, sí. tenemos programa. Yo creo que es porque Saddam Hussein no le importaba a nadie o era un peón que ninguna de las grandes potencias de la época le, le suponía, no merecía la pena meterse en un conflicto por él y por eso cayó. Y era odiado por todo lo que había alrededor y nadie movió un dedo por él. Yo creo que ahí Sí, bueno, funcionó un poco por eso. fue sin duda pues uno de los factores, ¿no? Que Mm, era San Hussein pues, se convirtió en un apestado sí, de caso. Además, todas estas cosas ya eran muy evidentes, porque aparecían muy esto en los medios de comunicación, pues se había desarrollado mucho los medios de comunicación de masas y tal, ¿no? Y claro, las tropelías pues se cometían a la luz pública sí, y eso iba generando pues, un estado de opinión. Pero también es cierto que si no hubo vetos es porque ningún país estaba en condiciones en aquel momento mm, de formularlo, porque sí, claro, ¿quién podía haber formulado un veto en aquel momento en que se había impuesto la Pax sí, americana? O sea, desde luego no las naciones europeas, o sea, no Francia, no el Reino Unido, entonces aliados ¿no? de esto estrechamente ¿no? sí, de los Estados Unidos, ¿no? Y esto que además pues habían respirado aliviados, ¿no? sí, Ante ante la desaparición de la Unión Soviética. La heredera de la Unión Soviética era Rusia, mm, era la potencia sucesora, pero bueno, ya había habido el tratado, el famoso tratado se estaba acuñando allí, ¿no? sí, Realmente 2+4, con la reunificación alemana y la desaparición de la Unión Soviética. O sea, sí, la Unión Soviética y le había sucedido una Rusia en manos de Yeltsin, que Boris Yeltsin era muy diferente de Gorbachev. sí, Gorbachev era un comunista que creía en aquello, aunque fuese un reformista dentro mm, del comunismo y tal, ¿no? Como dijo, el socialismo real era irreformable, tal, mm, ¿no? Pero había quien creía que sí. Y bueno, fue un golpe de Estado que lo sacó de ahí. Y Yeltsin pues ya venía pues, con otra idea realmente de incorporar su país pues lo que era a un orden liberal. sí, Pero claro, imponer un orden liberal en Rusia pues en fin, una utopía. Es sí, un país que estaba totalmente arrasado por décadas de autoritarismo y de mm, totalitarismo, verdaderamente, ¿no? Y no había nada, no había sociedad civil, no había empresa privada, pues no había, claro, se empezaron a imponer las mafias. sí, Pero bueno, en aquel momento Rusia no estaba por oponerse esto al designio del mm, hegemón mundial, que era los sí. Estados Unidos. Y Y China, China estaba también en una especie de idilio, digamos, en aquel momento con los Estados Unidos, porque, mm, bueno, ya pues desde que Kissinger había inspirado pues aquella política, ¿no? Bueno, ya con Nixon, ¿no? Del sí, tiempo, ¿no? De cielo, sí, de las relaciones, y China estaba también tratando de poner en marcha aquel sistema de esto de un país, dos sistemas. sí, la fábrica, convertirse en la fábrica de Occidente, que es lo que finalmente pues fue consiguiendo. Claro, fue consiguiendo, entonces, claro, pues tiene Shanghai, tiene Hong Kong, Sí, tuvieron que volviese a China, entonces tampoco tenía ningún motivo para oponerse a lo que le hicieran a Saddam Hussein, entonces aquello funcionó. Es decir, que realmente las relaciones internacionales se basaban teóricamente, ¿no? En un orden, en un orden, en un orden internacional, un orden jurídico, el derecho y tal, ¿no? Pero el derecho internacional seguía siendo porque lo cumpliese quien quisiese cumplirlo. mm, Y las sanciones que se podían imponer a quien no lo hiciese, pues claro, sí, había sanciones económicas, lo que queramos y tal, ¿no? Pero al final todo iba a relaciones de poder, que es a lo que estamos, que es a lo que vamos, ¿no? Y eso es lo que dice el general Bosch, ¿eh? Arte de la dialéctica de voluntades, es decir, hay intereses encontrados que emplean la fuerza, es mm. decir, los factores del poder nacional para resolver los conflictos. No quiere decir que vaya a ir a la guerra es una posibilidad, pero hay otros instrumentos.
¿qué es lo que él cuenta ahí? Pues, o sea, hay instrumentos de coerción, también, pues, estos psicológicos, estos económicos, tecnológicos, bueno, todo esto lo estamos viendo, cómo se va desarrollando en eso que hoy día, pues, llamamos la zona gris, Sí, la sí. zona entre la paz y la guerra, ¿no? Donde hay tensiones, hay conflictos larvados que no llegan a estallar en conflictos armados, o puede que lleguen a estallar en conflictos armados. Pero lo que sí es cierto es que hay que tener claro qué es lo que se quiere hacer, ¿no? Bueno, pues en este arte, que eso es un arte, bueno, ahí hay estrategias, pues, estrategia diplomática, pues hay pues, estrategias de disuasión, estrategias para la acción, o sea, hay muy distintas clases y desde luego estrategia militar, o estrategia de defensa, ¿no? Pues vamos a ver si despiezamos un poco esto para Sí, entender cómo funcionan las cosas, ¿no? En primer lugar, si hay una dialéctica de voluntades es porque hay un actor. O sea, ¿quién tiene voluntad? La voluntad la tiene el actor. ¿eh? mm, Hay un actor estratégico. ¿Y qué es ser actor estratégico? Ser actor estratégico no es simplemente ser un sujeto internacional. Lo que implica, o sea, es actor estratégico aquella potencia que es capaz de influir allá donde se encuentren sus intereses para salvaguardarlos, ¿no? Donde existe esa capacidad real de influencia para proteger los propios intereses, ¿no? Para sacarlos adelante. Ahí hay un actor estratégico, hay actores mundiales, ¿no? Por potencias y tal, ¿no? Hay actores regionales, hay hegemones, hay actores menores y tal, ¿no? Pero si falta esa voluntad, que es lo que realmente importa, esa voluntad política, esa resolución de promover tus intereses, ¿no? Pues no hay actor estratégico y no hay estrategia. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque ese es el principio de todo, ¿no? Estamos diciendo esto, actuar en un entorno determinado de alcance regional, de alcance mundial, o como sea, ¿no? Entonces, el entorno es muy importante, ¿no? El entorno donde surgen las amenazas, es decir, donde están los intereses y donde están esos intereses que están amenazados. ¿Por qué? Porque es una dialéctica, es decir, hay otras voluntades adversas. Hay dos actores, ¿no? Que están enfrentados entre sí porque los dos quieren lo mismo para sí mismos, ¿no? Y no para el otro. De esto hay mucho que hablar, porque claro, sí. la diplomacia precisamente a lo que va es a tratar de promover que no haya una suma cero. Es decir, Mm, que no haya un sistema de suma cero. Es decir, que o tú te ganas lo tuyo o yo me gano lo mío, ¿no? mm, Siempre se habla en el arte de la negociación por ejemplo, se pone la imagen de una naranja, dos que discuten por una naranja y cada uno de los dos, ¿no? Quiere la suya y al final pues se ponen de acuerdo en la negociación y la partimos por la mitad, ¿no? Y pues es un juego de suma cero, ¿eh? sí. Lleva un medio y tal, ¿no? Es suma cero, ¿no? O sea, esta es la cuestión, la naranja se ha roto, se ha dividido, ¿no? O bien, si no, pues luchan, si no hay negociación, luchan entre los dos y al más fuerte se lleva la naranja entera, ¿no? Mm, Bueno, pues se divide la naranja, entonces uno de los dos, lo que quería hacer con ella era comérsela, aprovecha la pulpa y tira mm, la cáscara y tal, ¿no? Y el otro, pues lo que hace es que elija la cáscara, la lima y tal, ¿no? Y obtiene esa ralladura, pues por lo que quería hacer un pastel. ¿eh? sí. Entonces, entonces, si se hubieran puesto de acuerdo, pues el uno se hubiera comido toda la naranja y el otro hubiera tenido toda la piel Mm, para poder hacer su pastel, ¿no? Bueno, las relaciones internacionales no tienen por qué ser un juego de suma cero. sí. Es decir, que todo esto no nos lleva necesariamente a un enfrentamiento armado. Pues está el Mm, diálogo, está la estrategia diplomática y tal, ¿no? Todo eso existe, ¿no? Pero sí existe la dialéctica, ¿no? Y entonces el que no es capaz de luchar por la naranja, por la parte que le toca, ¿no? mm, Tal, ¿no? Entonces ese no es actor. sí. ¿Vale? De manera que hay que considerar, por tanto, cuál es el interés, cuál es el entorno, cuál es la amenaza en la que ese actor está desempeñando su papel, ¿no? Sí. Y dice, que utilizan la fuerza, que utilizan la coerción. Es decir, yo impongo mi voluntad frente a quienes quieren imponer la suya. O sea que sí que hay una tensión. Y ese instrumento, esa fuerza que se puede estar utilizando
factor del poder que no necesariamente tiene que ser armado, pero pueden ser presiones económicas. Bueno, ahora lo estamos viendo, este juego que hay con la cuestión de los aranceles, ¿no? Yo te Sí, impongo aranceles, pero yo entonces reacciono haciendo otra cosa y tal, ¿no? Yo no te vendo a ti, pues le vendo a otro, ¿no? Pues yo te embargo tus bienes, tal. Todo eso son elementos de poder, todavía no hemos llegado al armado. Ahora, sí es cierto que el poder tiene muchas caras, ¿no? Y todas esas caras, todos esos factores, ¿no? Pues deben concurrir en una sola estrategia, ¿no? Y para resolver los conflictos, ¿no? Estamos diciendo que esa es una forma de resolver los conflictos sin haber llegado al uso de la Fuerza Armada, a lo mejor pues simplemente habiéndola insinuado, eso es la maniobra de crisis en la cual puede emplearse, ¿no? También la Fuerza Armada o incluso pues llegando al conflicto si surge la chispa, ¿no? O sea, mm, eso ya, pues, si somos atacados, pues teniendo digamos, una actitud pues respetuosa, digamos, del derecho internacional, teniendo que defender el propio interés, como ha sido el caso de Ucrania, la crisis de Ucrania, que es una crisis muy larga, porque viene muy de atrás, ¿no? Ese conflicto geopolítico. Al final, pues lo que actúa, o sea, la crisis la provoca esto Rusia, la provoca Rusia, pues poniendo sobre la mesa de la OTAN y de los Estados Unidos sendos borradores de tratado para que lo firmen, en los cuales se conmina prácticamente a la OTAN y a los Estados Unidos a retroceder a sus posiciones en Europa, las posiciones de 1997. Es decir, o sea, fuera el Báltico, fuera los Balcanes. Pues entonces, claro, esto que resulta inaceptable, pues esta coacción que se está ejerciendo ahí, ¿no? Pues es lo que da lugar a que Rusia tome las armas y haga, claro, utiliza el eufemismo de una operación militar especial, que realmente es mm. una invasión a gran escala, con ánimo de poner al gobierno legítimo de Ucrania. Esto es una ruptura del orden internacional y del orden mundial. O sea, Sí, a partir de ese momento, por la Carta de Naciones Unidas, ¿no? Para Rusia ya sabemos, y además que es una de las naciones, ¿no? que tienen el poder de veto en el Consejo de Seguridad, de los sí, miembros permanentes, ¿no? Del Consejo. Es algo muy grave. Bueno, pues ya estamos viendo aquí que en este caso Ucrania, pues tiene que utilizar la fuerza para defenderse. Es decir, la guerra ha pasado de ser un instrumento de las relaciones internacionales. Todo el mundo dice, la propia Rusia no quiere decir que ha ido al camino de la guerra, eso quiere decir que ha hecho una sí. operación militar especial, es un eufemismo y tal, ¿no? Porque no lo quiere declarar. Pero si no es la guerra un instrumento para la resolución de esto del conflicto geopolítico que estaba ahí, tal, ¿no? Es una situación de hecho. La guerra pasa a ser, de ser un instrumento, pasa a ser una situación de hecho, como consecuencia de la defensa de una agresión Sí, por parte de Rusia. Rusia no habrá quien la condene jurídicamente, quiero decir, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y estamos viendo pues que la guerra, por tanto, ha vuelto. O sí, sea que el orden internacional, aunque declaradamente sigue siendo el mismo, el orden internacional ha cambiado. ha Bueno, cambiado. si vemos que, si esa es la definición de la estrategia, ¿no? Entonces ya estamos viendo, ¿no? que no podemos confiar simplemente en el derecho internacional, que es una referencia, sino que tenemos que tener el poder armado suficiente para poder proteger los propios intereses, ¿no? En nuestro propio entorno y tal, ¿no? Allá donde se encuentren, incluso más allá, esos instrumentos, ¿no? a los que el Estado acude, pues son el propio poder nacional, y donde no alcanza el poder nacional, pues tiene que buscar compromisos, tiene que comprometerse con otros, para poder proteger tus propios intereses. Bueno, pues en este caso
la disposición de los medios necesarios, ¿no? Para utilizar el poder nacional con acierto, con eficacia. Estas son políticas públicas, una de las cuales fundamentalmente es la política de defensa. De manera que la política de defensa es una política pública que tiene por objeto configurar las Fuerzas Armadas con las capacidades militares adecuadas para poder defender a la nación. Y los compromisos pues son las alianzas que el Estado contrae con esa finalidad, con la idea de prolongar su poder nacional. No hay que pensar que esos compromisos los adquieren los pequeños, ¿no? Sino sobre todo los grandes. O sea, cuanto mayores sean los intereses, cuanto más amplio sea el entorno en el que esos intereses se encuentren, pues más necesitado estará el país de alianzas en el exterior, empezando por las superpotencias como los Estados Unidos. O sea, Estados Unidos ha tenido, bueno, le pasó a la Unión Soviética, también a la superpotencia, pues tuvo que contraer compromisos a su manera, pero los contrajo al Pacto de Varsovia, Sí. estuviesen basados en el principio de la soberanía limitada, ¿no? Que formuló Brezhnev en su momento, ¿no? Sí. En el caso de la OTAN es una alianza de naciones soberanas que no tiene intereses propios, no existen los intereses de la OTAN, existen los intereses de las naciones que están en la OTAN, que si están en la OTAN, presidente, es para poder proteger adecuadamente sus intereses, prolongando su poder nacional con el de otras naciones que concurren, cada una con sus intereses coincidentes. Es decir, no hay intereses compartidos, como a veces se dice por el lenguaje y tal. No, no es que comparten intereses, no es que comparten intereses, es que coinciden los intereses respectivos, ¿no? En una línea de acción común, en una defensa colectiva en la que todos estamos. Bueno, ya vamos viendo lo que es la política de defensa y vemos una cosa muy clara. Hemos hablado hasta ahora mucho de estrategia y casi nada de política de defensa. ¿Por qué? Porque si no hay estrategia, si no hay un concepto que esté en esta línea, que pueda llamarse estrategia, no puede haber política de defensa. Y eso fue lo primero que como diputado de la oposición le dije a la ministra de Defensa en su primera comparecencia. Pues, ustedes no tienen política de defensa. O sea, ¿de qué estamos hablando aquí? Viene a hablarnos de política de defensa y ustedes no tienen política de defensa. Les sorprendió y la dejó un poco fuera de lugar, ¿no? Implícitamente digo yo que me llamó nacionalista cuando me dijo, tío, usted que viajará más y tal, ¿no? Sí. Yo había viajado lo que tenía que viajar, y con los soldados detrás. Y vestido de verde, claro. mi general. Claro, pero es cierto que, bueno, solo vamos a hablar en otros programas de nuestra política de defensa, entre comillas, y nuestra estrategia de defensa, pues que podría ser mucho mejor, desde luego, o mejorable. Desde luego habría que estudiarla y no se le da ninguna importancia desde del gobierno que tenemos ahora, en concreto. Otros también la habrán tenido de una manera equivocada o acertada, pero desde luego con el gobierno actual, pues no es una crítica al gobierno actual, sino que simplemente no la tenemos. No hay esa política y esa estrategia, no lo hay. No tenemos palabras, lo hemos hablado ya en el anterior programa. Claro. Es mucho palabra dirigida, una estrategia de defensa dirigida a la paz, a esos dividendos de la paz, pero que se han quedado ya atrás. Se han quedado atrás ya hace mínimo 3 años. Nuestra estrategia de seguridad nacional, y de ahí es donde vienen las insuficiencias, ¿no? Pues esto se basa pues en un concepto o sea, muy idealista y muy multilateralista. O sea, lo que la lectura de los documentos, ¿no? Precisamente nos lleva a que España se presenta pues como un socio comprometido dentro de un empeño común de estabilidad y de paz mundial, ¿no? Sí. Pero no se hace una referencia clara a lo que son
los intereses estratégicos nacionales. Y luego, claro, cuando ven las cosas mal dadas, pues no sabemos muy bien a dónde vamos, ¿no? Entonces, vamos a ver si explicamos un poco eh, cómo es nuestra, Sí, nuestra política de defensa. Bueno, sí. hemos dicho que la política de defensa es una política pública que tiene por finalidad poner a las Fuerzas Armadas en la condición necesaria para ser un instrumento estratégico eficaz en la defensa de los intereses nacionales, lo que supone disuadir las amenazas y vencer al agresor llegado al caso. O sea, hay que disuadirle, ¿eh? Si la disuasión falla, pues hay que ser capaces de vencer, ¿eh? En la guerra, ¿no? Bueno, ¿cómo son nuestras Fuerzas Armadas? Porque claro, si tenemos política de defensa, como Mm. pretenden que tengamos, ¿no? Sí, hay una cosa que se llama política de defensa, pero a ver si merece el nombre de tal, pues lo veríamos el reflejo en las Fuerzas Armadas, ¿no? Bueno, ¿cómo son nuestras Fuerzas Armadas? Un somero estudio comparado de capacidades las sitúa en sexto lugar en el entorno europeo, ¿no? Con un desarrollo parecido en entidad, pero con grandes limitaciones en su preparación. O sea, atendiendo a los presupuestos de defensa, hay un primer grupo dentro de esas seis que estamos considerando. España estaría en el sexto lugar. Pues hay un primer grupo de tres formado por las dos potencias nucleares, el Reino Unido y Francia, más Alemania. ¿Por qué le sumamos a Alemania? Pues le sumamos a Alemania solamente por su envergadura económica. Mm. Claro, si Alemania eh, aplica, ¿no? ese 2 o 3% y tal, ¿no? Bueno, lo vemos por el camino, podemos encontrarnos con un presupuesto de defensa del orden de 80.000 millones, ¿no? Sí, de euros, ¿no? Que es un presupuesto, pues, de defensa muy grande que en talla pues, la puede alinear con el Reino Unido de Francia, a pesar de que no sea potencia nuclear, de lo cual también habría que hablar, ¿no? Si miramos esto dicho en términos absolutos, si miramos el sí. esfuerzo de defensa, España estaría casi en el último lugar. No, y sin casi, en general, somos los últimos. Ya somos Somos los últimos, sí. con un 1,24, ¿eh? Sí, Sí, bueno, utilizando como fuente, porque en esto hay mucha discusión, si es el sí, sí, 4, el 46, si tal, ¿no? Según los gastos que se incluyen ahí o no y tal, ¿no? sí, Utilizamos como referencia pues el balance militar del Instituto de sí, Estudios Estratégicos de Londres, ¿no? Está muy por debajo del 1,47 de Italia, que también anda a la cola, ¿eh? sí, La vemos y tal, ¿no? ¿Eh? Y muy lejos del 3,82 de Polonia. sí, Así que no hay motivos para la complacencia. O sí, sea, no se puede decir que tengamos unas Fuerzas Armadas con estas referencias que sean, en fin, que sean, pues, ese instrumento eficaz para la defensa esto de España. Y hay cosas que no sabemos, vamos a guiarnos simplemente, claro, no sabemos sí, por las reservas de guerra, no lo sabemos, sí, pero simplemente por las apariencias, ¿no? Con 10 brigadas, 10 brigadas equivalentes, no digamos, ¿no? Y esto, nuestra fuerza, 71.000, ¿no? Son 71.000 sí, hombres y mujeres, ¿no? Nuestras fuerzas terrestres son de entidad semejante a las de Polonia. O sea, Polonia tiene una entidad semejante a la de España, es un país de una talla sí, semejante a la de España, ¿no? Inferiores en efectivos a las de Italia, que cuentan con 94.000 hombres. mm, Ya estamos viendo aquí una primera debilidad sí, relativa de España, ¿no? Con 2 centenares de carros de combate principales, ¿no? sí, MBT, que es el promedio de los países de referencia. Sus debilidades principales son la carencia de artillería, cohete. ¿eh? sí, Esta es una debilidad bastante generalizada en Europa, precisamente por la etapa de la que venimos, ¿no? En la sí, de paz y tal, ¿no? Pues la artillería pues era la gran ausente, ¿no? mm, ¿Eh? Bueno, estamos esperando el sistema, el SILAM, cuando lo tengamos, ¿no?
pues esto se habrá paliado, pero el caso es que no ha venido. O sea que Hmm. ahí tenemos un hueco importante, ¿no? No sabemos si llegar o no, mi general, porque como es israelí y ahora hay un conflicto entre el gobierno español e Israel, pues Claro, no sabemos todo lo que teníamos con Israel, pues está ahí colgando de un hilo, no sabemos en qué estado están esas compras, los misiles ahí contra carro, la ya estamos viendo, artillería y algunos sistemas acordémonos de electrónicos. la definición del general Bofra, ¿no? O sea, Hmm. esa idea de políticas y compromisos, ¿no? Es que los compromisos Sí, van de la mano de las políticas. Bueno, pues si resulta que los países con los que estamos comprometidos, ¿no? sí, Y tecnológicamente, uno de ellos es Israel, toda sí. nuestra carro, por ejemplo, es israelí. Claro, Bueno, las comunicaciones del ejército, el nuevo programa de comunicaciones de las radios encriptadas, claro, es israelí y está ahí también colgando del no, hilo. No no sabemos cómo va a no acabar podemos eso. adoptar una actitud crítica con Israel. Desde O el sea, punto de vista ideológico, el gobierno se sentirá muy satisfecho, ¿no? Pero desde luego está atentando contra la defensa nacional y contra la seguridad nacional, sí, sí. precisamente con esta actitud. Sí, que yo me Bueno, imagino que se puede quejar o llevar ese desacuerdo de otra forma con Israel, de una forma más inteligente para protegernos a nosotros claro, mismos. Pero bueno, eso ya es asunto de como ellos. están haciendo otros países europeos, Eso es, como porque, hacen otros, sí, sí, otros lo hacen, le critican con más cabeza bueno, y por no otro lado digamos siguen aprovechando. ya puestos a hacer disparates, ¿no? Y bueno, Sí, hemos dicho el sistema de defensa contra sí, carro, se basa en el Spike y tal, ¿no? sí, eso es, Pero israelí. Pero bueno, ¿qué pasa con Estados Unidos? ¿Qué pasa con los Patriots? claro, Claro, es que tecnológicamente nuestra dependencia de Estados Unidos es enorme. ¿eh? sí, Realmente de toda Europa, ¿no? Pero particularmente de España. sí, Esto también hay que tenerlo en cuenta. Es que queremos autonomía estratégica en Europa. Y, bueno, Europa tendrá que trabajar mucho para tener esa autonomía estratégica y bueno, ya veremos que es una de las cosas, sí, ¿no? A las que nos podemos dirigir, no sí, un ejército europeo que sí, ya hemos dicho muchas veces que sí. es una entelequia y tal, ¿no? Sí, todo ¿Eh? esto, mi general, a los que nuestros oyentes y telespectadores, todo esto trataremos un programa para cada uno de los ejércitos, que no se preocupen que hablaremos de cada ejército con Claro. sus valores y sus carencias, lo que necesitamos, lo que tenemos, lo que deberíamos tener. Eso lo iremos haciendo. Esto es un pequeño resumen que hace el general. Y siga, mi general. Nos quedan cinco Seguimos, minutos. bueno, Yo creo que nos da tiempo Armada, sí, Ejército por lo del menos Aire. hablamos de esto. Eso es. Luego, los retrasos del programa Dragón. El Sí, programa Dragón, ya sabemos que son los vehículos de rueda, ¿no? Para protección de infantería. No son vehículos de combate de infantería, bueno, que tienen capacidades en este sentido. Pero bueno, en definitiva es lo que va a sustituir a los VMR, los VMR sí, que llevan más tiempo aquí que lo que pasó yo. O sea, sí, sí, sí. esto es algo increíble que sigamos así y tal, ¿no? Bueno, estos son fundamentalmente, ¿verdad? Que recordemos, efectivos, artillería cohete, defensa antiaérea, Antier ahí estamos también tiene con muy pocos efectivos, pocos misiles, material de ingenieros también estamos movilidad, regular, la movilidad, pocos helicópteros, sí, también, o sea que, bueno, estos son más o menos las debilidades, pero son efectivos. Tenemos sí, una limitación digamos, de tamaño, ¿no? sí, Bueno, fuerzas marítimas. En fuerzas marítimas España no está en sexto lugar, sino está en cuarto lugar, ¿no? O mm, sea, es que hay países como Polonia, sí, sí, que tiene una configuración geopolítica pues, muy distinta de España, y entonces, pues, sí, sí, claro, ahí no cuenta de la misma manera, ¿no? 60 buques, eh, así, en fin, de diversos portes y tal, ¿no? sí, Más grandes hasta los patrulleros más pequeños y tal, ¿no? 20 de ellos podemos considerar son buques de escuadra, o sea, son sí, buques principales, ¿no? Digamos. Las capacidades aeronavales y anfibias confieren a la Fuerza Naval pues un destacado perfil expedicionario, es decir, tenemos grandes buques con capacidad de proyección, y tenemos aviación naval, ¿no? sí, Tenemos aviación naval con sus limitaciones, pero la tenemos todavía. sí. Sus debilidades.
primero, el arma submarina, a causa de las dificultades de desarrollo del programa S-80 Plus. O sea que los submarinos ahora son, así como se consideró el Capital Ship, ¿no? Se consideró el acorazado en su momento, Sí, portaaviones, ¿no? Que sí son la espina dorsal, digamos, de la escuadra y tal, ¿no? Los submarinos son los que figuran en primer lugar, ahora, en todas las listas de buques, ¿no? O sea, sí, buques muy, muy importantes, ¿no? Que con capacidades nuevas, ¿no? Incluso de capacidad de actuar frente a tierra, son buques capaces de acompañar a los grupos de combate de superficie. Antes no podían por las sí. velocidades, las autonomías, sin embargo, aumenta mucho su porte y sus capacidades en este sentido, incluso manteniéndose en inversión, y tiene unas capacidades antisubmarinas, ¿no? Mm. Con lo cual contribuyen también a la protección de la escuadra. O sea, son submarinos muy importantes y tenemos 1,5, Eso es. pues, a causa de los retrasos Mm. del programa De S-80, 8 hemos pasado a 1,5. 1,5. Bueno. La aviación naval, pues estamos en riesgo de perder esta capacidad si Sí, no se sustituyen a corto plazo los cazas Harrier. Y bueno, y hay otro aspecto aéreo también muy importante por el sitio en el que estamos, ¿no? sí, Tenemos necesidad de controlar, pues, una vía marítima de gran importancia, porque si no lo van a hacer otros, ¿no? Y, sí, y- y otros hacen eso, nosotros perdemos relevancia estratégica, la pierde España, ¿no? Bueno, una pieza muy importante era la aviación de patrulla marítima. De esto sí. hablamos un momento con el general Mestre, ¿no? Que tenía, pues, una gran experiencia ahí y tal, Y ¿no? de momento estamos a Llegar a la cero. 22 y, Estamos a cero. Ahora mismo no y hacer. tenemos nada. Hemos perdido el P3 también por Sí, los sí. retrasos del programa P3. Hablaremos de Mm. los problemas de financiación de la Sí, defensa cuando lleguemos a su momento, pero todo eso viene de ahí. sí, Los escoltas son pocos, porque, sí, y la mitad de ellos están obsoletos. sí. Eso es las fragatas clase 80, clase Santa María, pues son ya fragatas con 40 años Sí, sí. Se y les han desmontado los sistemas antisubmarinos, los sí, las sistemas misiles submarinas estándar están ya. estaban concebidas para otra cosa, ¿no? Sí, sí, Pero tenía un sistema de defensa antiaérea, sí, sí, estándar y tal, ¿no? Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que todo eso ha quedado antiguo. sí, sí, Ha quedado antiguo, ya los ataques aparecieron los ataques de saturación sí, sí, de sistemas, ya cuando empezaron los rusos con el Backfire y todo sí, aquello, ¿no? sí. Ahora son casi En su unos momento. patrulleros Ahora, de. claro, están los VLS, estos Sí, de verticales, ¿no? eso es. Está el sistema Aegis, tal, ¿no? Claro, todo esto es ciencia ficción para las fragatas clase Santa María, que Sí, son 6. O sea, tenemos de sí, 11, pues tenemos 6 en este estado. mm, ¿Por qué? Porque ya debían haber entrado en servicio las claro. F-110, pero claro, también hay retrasos en el programa de F-110 y por las mismas razones y tal, ¿no? Sí, Cosa muy importante, ¿eh? Antes hemos hablado de la dependencia de Estados Unidos. Bueno, nuestros sistemas antiaéreos, nuestros sistemas de combate, hay un sistema de combate el que utiliza el Scombat que está sí, desarrollado en España, pero claro, la dependencia tecnológica de Estados Unidos pues es esencial. sí. En la Armada, sobre todo, en general, la Sobre todo la Armada Armada. No, pero, dependemos mucho de pero también Estados. el ejército, porque los Sí, el Patriot, pues, ejército también, sí, sí, ¿eh? pero tenemos algunos sistemas que no son. La Armada tiene gran mayoría de sistemas de origen Claro, estadounidense. la Eh, dependencia es mayor. y ahora nos quedan 3 minutos, mi general. Las fuerzas Sí, aéreas, helicópteros, sí, hay los helicópteros, sí, pocos helicópteros. Tenemos una fuerza anfibia importante mm, dentro de Europa, pues es de lo mejor que hay, ¿no? mm, Pero tiene debilidades, ¿no? Debilidades congénitas y de hace muchísimos años, porque sí, no se ha prestado atención, son precisamente los helicópteros. Ahora se está con el NH-90, pero vendrán con cuentagotas, ¿no? eso, Y vendrán 7, y con 7 sí, 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 bien. Y una vulnerabilidad importante es precisamente la ausencia en muchas de nuestras unidades sí. importantes, de sistemas de defensa aérea de punto. O sea que el TIWS, ¿no? Eso no tenemos nada. Eso la Armada no tiene Entonces, ni claro, una sola arma de ese estilo. y esto es algo incomprensible, ¿no? O sea, Sí,
posible. Bueno, las fuerzas aéreas tienen un desarrollo semejante al de los demás países de referencia. Disponen de 170 aviones de combate y 35 de transporte, aproximadamente, un número algo inferior al promedio de esos países considerados, ¿no? En la comparación. Sus mayores debilidades están en la falta de un avión de combate de quinta generación, suplida hasta cierto punto por la modernización de los Typhoon, del Eurofighter. Sí. Un avión extraordinario, ¿no? Todavía quedan F-18, Sí. se tienen que ir reemplazando y tal, ¿no? Y luego hay un número de drones pesados muy escasos. Sí. Con esto pues, casi acabamos de empezar, de misiles de crucero y de aviones de transporte. O sea, Sí. el único misil de crucero que tenemos es el Taurus. Sí, y tenemos 40, muy pocos. Muy pocos. Pues bueno, se van degradando. Sí, claro. Sí, a lo mejor ya no hay los 40, mi general, claro. A lo mejor hay menos ya. Y luego hay la reciente obtención de 3 A330 MRTT, sí, de reabastecimiento en vuelo apaleado, sí, muy importante déficit. Otra cosa que se nos había caído. Sí, porque antes los teníamos. Antes teníamos los Hércules de reabastecimiento en vuelo y teníamos Airbus también de reabastecimiento en vuelo. Bueno, Boeing, perdón, no Airbus. Y eso lo perdimos también. Ahora por lo menos ahí algo hemos recuperado. Y ahora, mi general, sí, un minuto y terminamos el programa hoy. Podemos afirmar que lo mejor de nuestros inventarios procede de programas iniciados antes de 2000. O sea, el Leopard y el Pizarro del Ejército de Tierra. La F-100, los LHD y el LPD, en el caso de la Armada. El Eurofighter Typhoon y el A400M del Ejército del Aire. Son todos programas, son del año 2000. Sí. Los emprendidos con posterioridad al 11M. Al 11M. Sí. El gobierno. Ese punto de inflexión, mi general, el 11M. Sí, han sufrido innumerables retrasos a causa de la insuficiente financiación y a las dificultades tecnológicas y de gestión de la industria de defensa. Sí. Por ejemplo, el Dragón, el S-80, el F-110, el SILAM, el NH-90. A ellos hay que sustituir los que apenas se han acometido, como el avión de patrulla marítima, sí, o el avión sustituto del F-18 y del AV-8, entre comillas, ¿no? Sí. El nombrable F-35. Sí. Que nadie nombra el F-35, en la Armada nadie lo nombra. Además nos ponemos en plan interesante con Estados Unidos. Bueno, pues no sé, alguien tendrá un plan para esto, suponemos. Sí. Consecuencia es verdad. Es la obsolescencia del inventario, incluso la pérdida de capacidades, ¿no? Sí. Bueno, esto es lo que nos da la política, la supuesta política, sí, de defensa que tenemos, ¿no? Es decir, la falta de, es el resultado de la falta de cultura estratégica, sí, que en España, que sobre todo aqueja a la clase política, sí, pero que en realidad es para todos los españoles. Y esto, sí, es algo que no debía suceder, ¿no? Sí. Bueno, hablaremos en el próximo programa de las directivas en la que se plasma pues nuestra política de defensa, sí, nuestra estrategia de defensa, digamos, y la política de defensa, sí, enganchada, que son la directiva de defensa nacional del presidente del gobierno y la directiva de política de defensa del Ministerio de Defensa. Sí. Analizaremos en este programa esos dos documentos importantes, ¿no? Para que sepamos cómo es a día de hoy nuestra política de defensa, que ha quedado totalmente rebasada por los hechos, porque fijémonos, sí, en una cosa. La estrategia de seguridad nacional es de 2021. Debería ser la base de la directiva de defensa nacional, que realmente es la que define la estrategia de defensa nacional y la directiva de política de defensa, ¿no? Que debía ser subordinada. Sin embargo, son de 2020, es decir, son anteriores a ahí. ¿Por qué es de la estrategia de seguridad nacional de 2021? Porque se hizo para responder al COVID. Sí. Y por eso lo hizo el gobierno y tal, pero no reformó lo demás. Pero inmediatamente lo que nos cayó encima fue la crisis de la guerra de Ucrania. Sí. Entonces, todo es anterior a la guerra de Ucrania y todo. Es decir, que lo vamos a ver. Estamos muy obsoletos. Todo es un cadáver. Eso es. Y hay que pensar en tomar el paso y hacerlo. Sí. Seguiremos hablando, ¿eh? Eso es. Pues mi general, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias a todos los que nos estáis viendo. Mi general, muchas gracias, por supuesto. Gracias a todos, gracias David.
Y nos vemos, nos escuchamos en el próximo programa, el próximo martes, aquí en Multicanal Radio, en YouTube, iVoox, Spotify, y seguiremos, como decía el general, con la política de defensa y después ya hablaremos de los ejércitos, las armas y de todo. Pero os emplazamos al próximo martes aquí en Multicanal Radio. Gracias por todo, amigos, y un saludo y salud.